Hola, buen día, ¿qué tal? Hoy voy a comer un caramelo que me regaló mi hija, o mi hijo, no me acuerdo, muy rico. Pero bueno, antes de comer el caramelo y estar con ustedes, les quiero compartir un relato. Había un hombre, un albañil, sí, que ya se estaba por jubilar, un albañil, era más que un albañil, un maestro albañil, y que había tenido muchos años de trabajo y que también había decidido, junto con su esposa, a presentar la jubilación. Pero ya estaba cansado, tenía una edad suficiente, no iba a ser lo mismo porque el sueldo no era distinto, pero bueno, quería tener una vida más placentera, menos trabajosa y poder sí dedicarse a la jubilación y estar con su esposa y sus hijos. Ya estaban todos casados, pero bueno, era distinto. Y estaba generando y hablando con su jefe sobre esta situación, y el jefe, viendo lo que estaba pasando, que era inminente la jubilación de su mejor albañil, le pidió un favor. Le dijo: antes que te vayas, te voy a pedir que hagas tu última casa. Y el hombre lo miró y dijo: no, pero sí, haz esta última casa para que quede y podamos cumplir un trabajo. Entonces el hombre, ya evidentemente, el albañil no puso la mejor gana, no le puso el corazón. Te dabas cuenta que las terminaciones no eran de las mejores, había mucha imperfección en las cosas, en las terminaciones, los materiales no estaban elegidos como solía hacerlo. Y los ayudantes de él tampoco, ya él tenía la presión o le ponían para que las cosas salgan bien. Cuando terminó la casa, perdón, antes de trabajar, antes de jubilarse, llegó, se lo presentó al dueño, al jefe de la empresa. Este fue, la inspeccionó y cuando salió de la casa con una amplia sonrisa, le entrega la llave y dice: te la regalo, es para vos. El albañil, cuando se dio cuenta todo lo que había hecho, lo que no había hecho bien y que esa casa iba a ser para él, si él hubiese sabido, ¿sí?, todas las cosas, lo hubiese hecho de una forma distinta. Ahora él tendría que vivir en esa casa imperfecta, que podría haber terminado bien, y tendría que vivir en la casa que él construyó. Este relato me trajo a reflexionar en la palabra en Mateo 7, del 21 al 27. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos, azotaron aquella casa, y toda la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre arena. Cuando nosotros construimos nuestra vida en una forma así, este, desinteresada, o sí, sin interés, imponiéndole la forma o la práctica, ¿sí?, de poder construir, nosotros reaccionamos cuando deberíamos actuar. Y cuando sin poner, ¿sí?, realmente en esa actuación lo mejor de nosotros. Muchas veces ni siquiera se pone el esfuerzo para hacer el trabajo de construir nuestras vidas. Y que cuando nos damos cuenta y nos despertamos, estamos en esa situación que creamos, que vamos a vivir en una casa que construimos, que sabemos que no está bien. Ahora, si nosotros hubiésemos sabido las cosas de antemano, hubiésemos hecho las cosas muy distintas. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que vivir como si estaríamos construyendo nuestra casa. Que cada clavo, que cada pared, que el techo que levantemos, lo hagamos, ¿sí?, en la única regla de la sabiduría que refuerza nuestra existencia. Nosotros tenemos que entender que nuestras vidas es como, aunque sea nuestra existencia de un solo día. Mirá lo que te digo, de un solo día. Tenemos que hacer que ese día sea de gratitud y, sí, y de gracia para ser vivido. Y que como
la vida es como el proyecto eso de hacerlo, hágalo tú mismo. La vida de hoy es el resultado de las acciones y elecciones del pasado. Y la vida del mañana es el resultado de las acciones y elecciones de hoy. Jesús nos habla claramente de lo que nosotros debemos hacer para tener una vida sana, formada, constituida, y para que no caigamos en el desastre del hundimiento personal. Y es que debemos construir nuestra vida, como dice en la palabra, sobre la roca. Y construir sobre la roca, o edificar sobre la roca, es oír y escuchar atentamente las palabras de Dios o de Jesús y ponerlas en práctica. Cuando es una llamada, o sea, es una llamada a la consecuencia, ¿sí? A que nosotros estamos cansados de escuchar de los que parlotean y nos hablan, bla, 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 y que no se comprometen con nada ni con nadie. No basta hablar, hay que poner en práctica. Porque oír y poner en práctica es la conclusión del sermón del monte. Como dice el Señor, escuchar sus palabras, ponerlas en práctica es vivir amando, perdonando, llorando con los que lloran. Es ser, mirá, sencillos, limpios de corazón y trabajar por la justicia y la paz. Entonces, si nosotros hacemos esto en nuestras vidas, formamos y buscamos y ponemos en práctica la palabra de Jesús y cumpliendo la voluntad de Dios, vamos a empezar a vivir en la tierra ya el reino de Dios y vamos a celebrar y disfrutar cuando estemos en el cielo. Ahora, en nuestras vidas y en nuestra familia y en nuestra comunidad, ¿cómo nosotros equilibramos la oración con la acción? La alabanza con la práctica, el hablar con el hacer. ¿Y cómo buscamos de hacer lo mejor para nuestra vida, para que seamos esa roca, ¿sí?, de un hogar que se pueda construir y ser acogedor para todos los demás? Es escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica en nuestras vidas. Que esta palabra sea de impulso, de buscar, de cumplir y de hacer lo que Dios tiene para con nosotros. Que Dios te bendiga. Chao, hasta mañana.